El país tiene que recordar que las primeras investigaciones sobre la presunta existencia de una trama de corrupción en el sector público, en particular en las empresas públicas, fue investigada por la Comisión de Fiscalización que presido. Hace un año empezamos a identificar operaciones irregulares en las empresas públicas lideradas por el señor Hernán Luque. Los primeros indicios dan cuenta de que la selección y nombramiento de gerentes y administradores de unidades de negocios del sector eléctrico, del sector petrolero y otros estaba dirigido por un mecanismo de corrupción donde se seleccionaba y se facturaba por esos cargos. Aproximadamente unos 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas provenían del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno. Lo que podemos decir en términos sencillos, que estas estructuras de corrupción son de larga data y que lastimosamente hasta la fecha el gobierno del presidente Guillermo Lasso no ha logrado expulsarlas del sector público. Esto quedó confirmado con un audio filtrado por el portal La Posta, donde uno de los operadores de esta estructura, Leonardo Cortázar, conocido como el hombre de la piscina, porque aparece en una mansión de Miami junto a prófugos de la justicia como Javier Jordán y Pablo Mendoza y el asambleísta Ronnie Aliaga, él confesó en este audio haber sido parte y ser parte de una estructura que generaba contratos y ubicaba cargos públicos desde el gobierno de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En este contexto aparece el nombre del señor Rubén Cherres Fagioni, vinculado a Hernán Luque Lecaro. El nombre de este informe que estamos entregando el día de hoy al presidente de la Comisión de Justicia, a la Fiscalía, a la Contraloría, al presidente Lasso y al país, se llama Del caso Encuentro a León de Troya. ¿Por qué? Porque este caso que empieza con el nombre de Encuentro, investigando una trama de corrupción, una presunta trama de corrupción en el sector público, ubica un nombre que se convierte en un puente para un caso de un presunto vínculo con estructuras narcodelictivas, Rubén Cherres Fagioni. Este ciudadano, gran parte del país conocía su pasado delictivo, estuvo preso acusado de narcotráfico. Y es ahí cuando empezamos a investigar y detectamos que este señor empezó a constituir compañías desde el año 2014 porque había hecho amistad en la cárcel con algunos operadores de la mafia albanesa. La primera empresa que constituye Cherres con Dritan Chica da cuenta del año 2014, durante el gobierno de Rafael Correa. Esta investigación no voy a ser muy extenso, la prensa va a tener todo el informe, pero voy a dar cuenta de las conclusiones generales. La primera conclusión de este informe es señalar que aquella expresión dolorosa de quien presidió la comisión del caso Angostura, Francisco Huerta Montalvo, es una dolorosa realidad. El Ecuador se ha convertido en un narcoestado. Las operaciones de estructuras criminales datan desde aproximadamente 20 años. Por eso ustedes encontrarán en este informe componentes del caso Angostura, de un presunto financiamiento de campaña de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al entonces Movimiento Alianza País, la información que fue recabada en los discos duros de Angostura tras el ataque del ejército colombiano a este puesto de las FARC. También se destaca casos importantes como Huracán Verde, Huracán de la Frontera, donde aparecen vinculados los hermanos Costaiza, acusados de haber financiado la campaña de Rafael Correa. Y obviamente también se incluye la presencia de un oficial del ejército ecuatoriano asesinado en la penitenciaría. Me refiero al capitán Telmo Castro, uno de los hombres claves del Chapo Guzmán en Ecuador, lo cual da cuenta de la penetración del narcotráfico a las propias Fuerzas Armadas y luego a la policía. Esa es una dolorosa conclusión. El Estado ecuatoriano está infestado de estructuras criminales que van desde el narcotráfico hasta la corrupción. Hoy están fusionados actividades ilícitas de narcotráfico con minería ilegal y con estructuras delictivas que controlan o pretenden controlar las principales empresas públicas para lavar dinero. Este mecanismo de lavado fue confirmado en el caso de Leandro Norero, donde varias empresas de este narcotraficante firmaron contratos con varios municipios del país. Y también se detecta la conformación de decenas, o al menos más de una decena de empresas del señor Cherres con el señor Dritan Chica para las exportaciones ficticias o maquilladas de banano, mariscos, flores y frutas a Europa principalmente, pero que en el fondo eran exportaciones de cocaína. Lo doloroso, compatriotas, es que el Ecuador es uno de los principales países exportadores de cocaína, porque los contenedores salen principalmente con cocaína.
El principal o los principales puertos de exportación utilizados por esta estructura narcodelictiva albanesa son los puertos de la provincia de Guayas. Por eso, la primera exigencia al gobierno del presidente Lasso es decirle por qué en casi 2 años no se han instalado los escáneres en los puertos del Ecuador para impedir que estas mafias utilicen nuestros puertos para exportar la cocaína. Otra conclusión es esta. Por disposición, según consta aquí, del entonces comandante general de la policía, Tania Varela, en documento firmado por el entonces director antinarcóticos, es decir, por el oficial de policía más importante de este país en la lucha contra el narcotráfico, el general Giovanni Ponce, se dispuso el desmantelamiento, la desintegración de la más importante unidad de investigación de la Policía Nacional en contra del narcotráfico, como fue el equipo de investigación liderado por el coronel José Luis Erazo. Esta es una acción que debe ser investigada por la Fiscalía General del Estado. Esa es una conclusión de nuestro informe. La fiscal debe investigar cuáles fueron las razones, porque no hay razones para que la comandante de la policía, el máximo líder de la lucha contra el narcotráfico, disuelva una unidad policial. Está investigando uno de los mayores casos de tráfico de estupefacientes a Europa, un caso en el que participó la Policía Europea, Europol, la Policía Británica y la propia DEA de los Estados Unidos. Hoy, todo ese equipo de la Policía Nacional ha sido disuelto y en algunos casos enviados a las zonas más calientes para que sean víctimas de presuntos ataques de los propios narcotraficantes. Y debo decir que lastimosamente, este trabajo de investigación, León de Troya, que empezó antes de la posesión del gobierno de Guillermo Lasso, semanas antes, en mayo del 2021, el 7 de julio de ese año, 2 meses después de posesionado el presidente, ese informe fue presentado al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la entonces comandante de la policía, Tania Varela, y el coronel José Luis Erazo. Es decir, el presidente conocía de este caso conocido como León de Troya. Pero también, en honor a la verdad, debemos decir que en la información contenida en esta investigación, el presidente Guillermo Lasso no aparece relacionado a esta estructura criminal, como falsamente se presentó aquí por parte de un medio de comunicación y de algunos legisladores. De la investigación revisada y de los diálogos con los oficiales de la Policía Nacional que hemos realizado este equipo de legisladores, no se encuentra ningún vínculo del presidente Guillermo Lasso con esta estructura narcodelictiva liderada por el señor Rubén Chávez Olloni y Dritan Jica. Pero sí, el presidente conocía de este caso. Nosotros estamos entonces pidiendo que la Fiscalía General del Estado reabra esa indagación previa y se investigue las razones que tuvo el fiscal de entonces, el fiscal Balda, para archivar. Aunque bueno, las razones ya las tenemos aquí. Una presión y una disposición del alto mando de la Policía Nacional que debe ser investigado. También debemos decir que el informe se incluye una conclusión de que no existe otro general de la policía vinculado al narcotráfico, sino uno solo, alias el mono, Víctor Arauz. Y de diálogos como oficiales de la policía en servicio activo, cuyos nombres guardamos en reserva, este caso fue utilizado para involucrar injustamente a otros generales en un supuesto caso de narcotráfico, para sacarlos del mando y permitir que un oficial ascienda. Me refiero al esposo de la general Tania Varela. No existe ningún documento. Nosotros hemos hablado con los otros generales. No existe nada en el caso León de Troya que permita identificar que otros generales aparezcan vinculados a este escándalo de narcotráfico. Esto es parte, muy resumida, son más de 100 hojas que incluye este informe con todos los respaldos documentales que serán puestos en manos de la prensa, del compañero, del colega legislador Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría. También estamos pidiendo a la Contraloría General del Estado que investigue la contratación de un software llamado ZQ-Link, que estuvo en manos del CIES y luego de la Dirección General de Inteligencia, y este contrato fue firmado por el CIES con el señor Naim Massoud, propietario de este software, y se descubrió la creación de un espejo en la ciudad de Loja y de otro espejo en la ciudad de Miami. Es decir, ¿quiénes estaban accediendo a la información de inteligencia de la Policía Nacional en la ciudad de Miami? Por eso también estamos solicitando a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría a este contrato de adquisición de este software para el CIES y la DGI. Hasta aquí. Sí, señor Villavicencio, me gustaría que nos amplíe un poco eso de que el presidente conocía de este informe reservado que finalmente terminó siendo filtrado. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Qué medidas tomó o qué conoce usted? ¿Qué acciones tomó desde la presidencia de la República? Bueno, la información precisa es que el día 7 de julio, al mediodía aproximadamente,
fue recibida la comandante general de policía, Tania Varela, y el coronel Erazo por el presidente Guillermo Lasso en Carondelet, y el coronel Erazo informó del contenido del caso León de Troya, donde aparece vinculado Rubén Cherres y también el cuñado del presidente Guillermo Lasso. Reitero, en esta información no aparece ningún vínculo con el presidente Guillermo Lasso, pero el presidente conocía. Asambleísta, ¿pero qué implicaciones tendría que el presidente conozca este informe? Las implicaciones tiene que decidir la Comisión de Justicia, la Fiscalía General del Estado. Yo no soy nadie para resolver. Eso es lo que pasa en este país, que quien quiera tiene una hojita suelta por ahí y ya asume una conclusión y una sentencia. Aquí tenemos que ser responsables. Aquí vino alguien y dijo, el presidente lidera una estructura narcodelictiva, entonces todo el mundo empieza a repetir. Bueno, de lo que yo conozco le fueron a entregar porque aparecía, primero era un caso grande, uno de los mayores casos de narcotráfico. Y el presidente tenía que conocer porque aparecía el nombre de Rubén Cherres Fagioni y en algunas llamadas telefónicas aparece el nombre de Danilo Carrera. Entonces a mí me parecía, puedo decir yo eso, responsable que el jefe de la investigación, en este caso el coronel Erazo, hable con el presidente de la República, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, yo le visité al presidente Guillermo Lasso el 31 de enero. Y le dije, presidente, usted le recibió al coronel Erazo y a la general Varela. Y me confirmó que fue así. Es decir, el presidente conocía el caso. ¿Qué acciones hizo Fernando? Eso yo no sé. El presidente tiene que decirle al país. Pero cuando usted conversó con él, ¿qué le dijo? Dijo que era un caso que estaba siendo utilizado por la general Varela. ¿Utilizado para qué? Presidente. Bueno, ahora se puede entender que pudo haber sido utilizado para involucrar a otros generales que estorbaban al ascenso de un oficial. También debo decir, por fuentes de la policía, que me han pedido reserva, que cuando el presidente Guillermo Lasso, en el caso del femicidio de la abogada María Belén Bernal, pidió la disponibilidad de todo el mando policial, en particular del general Giovanni Ponzi, ningún general salió de las filas policiales. Y lo que me han dicho es que algunos generales utilizaron este informe para quedarse en el puesto. Eso también tiene que ser investigado. Yo hablo con documentos. Aquí está claro un acto gravísimo de que la máxima autoridad antinarcóticos del Ecuador, el general Giovanni Ponce, dispuso la disolución de una unidad de investigación de alto nivel del mayor caso de corrupción, de narcotráfico de estos tiempos. Y eso tiene que ser investigado por la Fiscalía General del Estado, porque ahora se considera al narcotráfico como una amenaza a la seguridad pública y a la soberanía del Estado. ¿Cómo es posible que el líder de la lucha antinarcóticos haya disuelto una unidad de investigación del mayor caso de narcotráfico de este país? Y por disposición, permítanme leer, 1 de septiembre de 2021, Teniente Coronel Luis Erazo, jefe de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito, Comunicación de Traslado, reciba un atento y cordial saludo en referencia al contenido del telegrama número tal, de fecha 31 de agosto, suscrito por el señor Director Nacional de Administración de Talento Humano, mediante el cual se da a conocer que previo conocimiento y la autorización de mi comandante general ha sido designado a prestar sus servicios en la NOPERA y da la denominación de la nueva unidad. Valor, disciplina y lealtad. General Gilberto Giovanni Ponce Parra. Con memorandos similares a estos, se notificó a todos los oficiales de la unidad de investigaciones antinarcóticos. Aquí tiene que responder Tania Varela. ¿Cuáles fueron las razones y los argumentos para disponer al general Ponce que disuelva esa unidad? Porque más importante que haber archivado el caso por parte de un fiscal es haber disuelto la unidad de investigación que prácticamente archivó la investigación. Y le dejó sin conclusiones, porque ese es un elemento importante. Ese documento que fue presentado aquí, ¿sí?, filtrado, es un documento que no tiene conclusiones, porque la investigación fue suspendida por esta acción irresponsable de 2 oficiales de la Policía Nacional. Asambleísta, usted nos indicaba que no existe como tal una prueba que inculpe a Guillermo Lasso, pero quisiera saber cómo se manejaron con respecto a las acusaciones que había en cuanto a la campaña electoral que él tuvo, pese a que hasta el momento se conoce que la presidenta Diana Tamaín todavía no ha presentado ningún informe, ninguna constancia que ya se le ha solicitado. Reitero, el informe presentado aquí es un informe inconcluso. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es reabrir el caso León de Troya, invitar a los propios policías investigadores que se reintegren al trabajo, continuar con esta indagación previa y en la misma indagación previa o en otra indagación previa investigar los comportamientos del mando policial que hemos hecho referencia el día de hoy. Y obviamente el presidente de la República también tiene que responder ante el país. Si supo en julio del año 2021, ¿qué hizo?
pero yo no puedo hablar del presidente. ¿Perdón? ¿Por qué León de Troya? Eso es un tema interesante. Estaba en Manta esta unidad policial investigando un caso que se llama Troya. Ya saben, en la policía bautizan con nombres así rimbombantes, Troya. Pero cuando tienen información de la empresa Osaka Fish, en Manta, una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de mariscos, si no me equivoco, el dueño de esta empresa es Víctor León. Y aquí viene un dato importante que estamos por confirmar. Me han dicho los oficiales que Víctor León operaba a Estados Unidos a través de mulas transportando heroína líquida. Y un ciudadano chileno fue capturado en los Estados Unidos y él delató que quien operaba en Ecuador era Víctor León. El señor Víctor León tendría orden de captura en los Estados Unidos, no es como le dice a Diario El Universo. Por esa razón, los investigadores le bautizaron como León de Troya, por el señor Víctor León. Ahora, ¿qué auto conducía el señor Víctor León? Un auto de propiedad del ex gobernador del correísmo de la provincia de Guayas, Julio César Quiñones, también vinculado a la estructura de corrupción hospitalaria. Y un dato importante que ustedes encontrarán aquí es el nombre de El Príncipe, que era uno de los personajes que facilitaba la contaminación de los contenedores en el puerto manejado por Contecom. Hay la vinculación del Príncipe con la alcaldesa electa por la Revolución Ciudadana, María Fernanda Vargas.